y también desde este lado en el comienzo de una jornada que también nos tiene en vivo en YouTube, en Diario Nuevo Día, que es nuestra página justamente en youtube.com. Bienvenidos a una nueva jornada. Vamos a empezar a repasar cómo se presenta el clima hasta ahora en el comienzo de la jornada de este martes. 2 grados 8 la temperatura actual en Río Gallegos, cielo cubierto con lluvia débil, la humedad es del 100% y el viento sopla del este, justamente lluvia como peste, como reza el dicho. Ayer lo escuchaba decirlo a Javi Cebeso, un dicho tradicional de nuestra querida Cari Taverne también, a quien si estuviera escuchando le mando un saludo. 4 kilómetros nada más de viento desde el mar argentino en este martes, que afortunadamente hemos dejado atrás las heladas, ¿no? O al menos por el momento. 2 grados 8 te decía la temperatura actual. Hoy máxima de 4 grados en esta jornada de martes, que prevé lluvias aisladas durante toda la jornada, sin viento intenso, pero desde esta mañana y hasta la noche continuarán las lluvias aisladas, incluso hasta las primeras horas de mañana miércoles. Así que Río Gallegos que continuará pasado por agua, y más de uno, escríbame al 51 60 51, que me diga, che, mi calle, mi barrio, acá no se puede andar. Yo sé que en Barrio Marina, Madres a la Lucha, parte del Faro, parte del Barrio Perón, obviamente Olivieri, Virgen del Valle, Los Álamos, Los Bicentenarios, 22 de septiembre, ayer anduve de recorrida por allí, San Benito, Patagonia, Aires Argentinos, Chimenaique, están complicados. Favaloro también, Favaloro está bastante complicado en algunos sectores, así que vayan reportándome si hay una laguna muy grande, que obviamente lo expresamos aquí, y que recoja el guante quien deba hacerlo. En el Calafate la temperatura actual es de 4 décimas de grado sobre cero. Allí se está conjugando todo para el comienzo de la World Winter Swimming Cup, y en breve estaremos obviamente contándote todo lo que acontezca allí en el Calafate. Sé que hay, ya se han acreditado por lo que estuve viendo, así que la temperatura dentro de lo posible está agradable, dentro de lo esperable. Y eso obviamente que es una buena noticia, imagino, sobre todo por las condiciones para el desarrollo de la competencia. Así que en el Calafate 4 décimas de grado sobre cero a esta hora. En la villa turística la sensación térmica sí es bajo cero, 2 grados 6 bajo cero, el cielo allí se presenta cubierto, hay una humedad del 96% y viento que sopla desde el este a 10 kilómetros por hora. La máxima para hoy en el Calafate es de 2 grados, pero no hay precipitaciones pronosticadas para esta jornada allí, ni vientos fuertes, lo cual imagino será una condición, bueno, bastante más óptima y agradable para el desarrollo justamente de esta competencia de natación en aguas abiertas que se desarrolla en el Calafate. Grados 7 bajo cero la temperatura actual en Perito Moreno, y 6 grados 3 bajo cero la sensación térmica. Cielo nublado con lluvia débil allí y una humedad del 96%. El viento sopla desde el este también a 10 kilómetros por hora. Y en este martes, que tiene una máxima de 2 grados pronosticada, hay baja probabilidad, pero está presente allí, de nevadas para la mañana, sin vientos intensos, y hacia la tarde y noche cielo mayormente nublado. Y que comete horrores como los demás, y que sin pensarlo. Cielo parcialmente nublado con bancos de neblina para Caleta Olivia, 2 grados la temperatura actual, 6 décimas de grado sobre cero la sensación térmica, humedad del 92% y viento que sopla desde el oeste a 6 kilómetros por hora. Hoy una máxima un poquito más elevada para este martes allí, de 6 grados
En Caleta Olivia, cielo nublado durante toda la jornada y probabilidad de lluvias aisladas hacia el cierre de este martes. Allá muy alto, y que tan solo ruinas quedan de ese altar. Tan solo me basta un error, y déjame enseñarte que eres más que la piel de mi cuerpo. Mírame, mírame, soy solo un hombre, eso soy. Grado 9 en la capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Estoy hablando de la ciudad de Ushuaia. 8 décimas de grado bajo cero la temperatura allí. 84 el porcentaje de la humedad y el viento sopla desde el norte de 10 kilómetros. Máxima de 4 grados para hoy. Cielo mayormente nublado sin vientos intensos para Ushuaia. Grado 6, la temperatura actual en nuestras Islas Malvinas, en Puerto Argentino para ser más preciso, 3 grados 4 bajo cero la sensación térmica y cielo cubierto, es lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional según la estación meteorológica de Monte Agradable. La humedad es del 100% y el viento sopla desde el este a 34 kilómetros por hora, allí también, al igual que en Río Gallegos, lluvias aisladas durante toda la jornada y una máxima de 4 grados para este martes 4 de agosto. Viento sí un poco más intenso allí de hasta o con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora por la mañana, 50 kilómetros por la tarde y 60 por la noche, así que habrá viento y lluvia este martes en las Malvinas. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? Y por último, 9 grados bajo cero es la temperatura actual en base Marambio, la Antártida Argentina, 17 grados bajo cero y cielo ligeramente nublado en este martes, donde la humedad es del 57% y el viento sopla desde el sur, con un cielo que se presentará ligeramente nublado durante toda la jornada. Luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno? Si ya fui roto a tomar aire, caminaste por mí. Un gran saludo a mis amigos de Panadería Bongia, a mi amigo Johnny Bogado, a toda su familia y a toda la gente que allí trabaja, porque hoy es el Día del Panadero en la República Argentina y Bongia está cumpliendo 20 años, si no me equivoco, por lo cual el saludo es todavía más especial para todo este querido equipo. Un feliz día, le mando, y aprovecho, le mando un audio. Un feliz día, te mando desde acá de Radio Nuevo Día, en Buenos Días Malvinas, querido amigo Johnny. Feliz día para vos, para tu familia y para toda la gente que conforma Bongia, que es una grandísima familia. Y felicidades por el aniversario, amigo, por muchos más éxitos y te mando un abrazo grande. Y obviamente a todos los panaderos que estuvieran escuchando. Nuestro amigo el pana Gaby, por ejemplo, que nos hicimos amigos antes de que él se fuera de acá de Río Gallegos hacia Paraguay. Se fue a vivir a Ciudad del Este en Paraguay y él nos escuchaba con su equipo ahí en la panadería de la calle Onelli. Y un día nos hicimos amigos, nos vino a visitar y así comenzó
amistad que continúa hasta hoy y seguimos intercambiando mensajes. Bueno, para todos, porque acá en Río Gallegos yo destaco que hay panadería de finas manos, que no se encuentra en todo el país y que es de calidad. Incluso en cualquier panadería de barrio uno va a comprar y se lleva un buen Miñón, un buen Felipe. 4 de agosto, además, fallecía en el Océano Pacífico en 1526 Juan Sebastián Elcano, a los 50 años, el navegante español, quien dio la primera vuelta al mundo, completando la expedición del marino portugués Fernando de Magallanes, descubridor del estrecho que hoy lleva su nombre aquí, a kilómetros al sur de nuestra ciudad. En 1690, el monje benedictino y maestro bodeguero Don Pierre Perignon descubría por accidente el champagne cuando intentaba crear un vino blanco con distintas uvas y no podía retirar las burbujas producidas por la fermentación. Ocurrió en la abadía de Haut-Villers de Epernay. No sé si está escuchando alguien que sepa francés, me dirá si lo estoy pronunciando bien, que es un pueblo justamente de la región de Champagne. Y de allí viene el nombre del vino. De hecho, dicen que si no es de esa región, no es champán, es un espumante, o se le puede decir de otra manera, pero no es champán. En 1900 nacía en Pergamino, provincia de Buenos Aires, el médico y político Arturo Humberto Ilía, dirigente de la Unión Cívica Radical y presidente de la República Argentina entre octubre de 1963 y junio de 1966. Cuando fue derrocado por un golpe cívico-militar, en este caso, el encabezado por el general Juan Carlos Onganía. En 1901 nacía Louis Armstrong en Nueva Orleans, trompetista y cantante, apodado Satchmo. Fue una de las figuras más carismáticas e innovadoras del jazz. En 1905 se fundaba en la zapatería en New York, de la capital de la provincia de Buenos Aires, o Nueva York, de la ciudad de La Plata, el Club Estudiantes de La Plata, que lleva ganadas 4 Copas Libertadores, una Intercontinental y tiene varios, 5 o 6 campeonatos nacionales. Así que un saludo para los pinchas en su día. En 1944, agentes de la policía secreta de la Alemania nazi, la Gestapo, apresaban en Ámsterdam a Anna Frank, una niña alemana que junto a su familia llevaban 2 años ocultos en una casa de una familia amiga de Países Bajos, que también fueron arrestados. La célebre autora del diario murió en 1945 en un campo de concentración nazi llamado Bergen-Belsen, cuando tenía 15 años. En 1957, un 4 de agosto como hoy, Juan Manuel Fangio obtenía su 5º título y el último en su trayectoria en la Fórmula 1, ganando el Gran Premio de Alemania a bordo de un Maserati en el circuito de Nürburgring. Fue una de las mejores y más recordadas carreras de la historia de la Fórmula 1, que terminó consagrándolo al argentino como el quíntuple campeón de la Fórmula 1, pentacampeón. También nacía en Honolulu, Hawái, Barack Obama, abogado y político estadounidense, presidente durante 2 mandatos, entre 2009 y 2017 de dicho país. Fue el Premio Nobel de la Paz en 2009 por sus esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos, además de su visión por un mundo sin armas nucleares. En 1976, Boca se consagraba campeón del Metropolitano de ese año, ganándole 2-0 a Unión de Santa Fe con goles del Jorge el Chino Benítez y Carlos Beglio en el Monumental, con lo que Boca daba la vuelta olímpica en la cancha de River, que era cancha neutral en ese caso para la definición del torneo, y fue así la primer conquista del equipo dirigido por Juan Carlos el Toto Lorenzo. También un día como hoy, en 1976, ese mismo día que Boca salía campeón, asesinaban a Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, quien conducía una camioneta regresando de su oficina, o de brindar una misa en Chamical, una localidad del interior,
y su asesinato fue simulado por agentes de la dictadura como un accidente automovilístico. Angelelli fue beatificado en 2019 como mártir en odio de la fe por el Papa Francisco. En 2020, una explosión de unas 2.750 toneladas de nitrato de amonio se daba en Beirut, en el puerto de Beirut, capital del Líbano, y justamente este fertilizante, que estaba almacenado desde 2014, causó la muerte de 207 personas y unos 6.500 heridos en una de la mayor catástrofe de la historia de la capital de ese país. Y se celebra el Día del Panadero porque hoy, en 1887, se fundaba la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos. Fue el primer sindicato y de allí queda la anécdota de por qué se llaman así las facturas en algún caso, justamente apelando al lunfardo y usando una especie de código para reírse, burlarse o desquitarse de algunos personajes de la sociedad. De allí nace el vigilante, la bola de fraile, las tortitas negras también, como algunos de la medialuna, no sé, debe ser por la forma en el caso de la medialuna, entiendo. Si alguno tiene alguna otra que se le ocurra, obviamente es bienvenido. 2966-5160-51. Todo esto sucedía un 4 de agosto como hoy. No llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Un abrazo grande para Daniel, que ya se está reportando, y un saludo para todo el equipo tempranero, para Ramón, Mariana, Dani y la guardia de tránsito, para mi amigo Piqui, que ayer fue su día, el Día del Pescador. Bueno, en fin, todos aquellos que estén del otro lado de la radio o en YouTube, donde sea que estén, como mi viejo, el pelado, que dice buenos días Malvinas, buenos días Julián, y que también me mandaba un audio. Dice que en YouTube se ve todo negro. Yo me estoy viendo bien, a ver. Sí, lo estoy viendo joya. No sé qué pasará. Buenos días para él también. Y para todos los que van comenzando esta jornada de martes. Porque engañarse y mentirse. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguante es el que existe. Porque falsear, si ser uno es ganar, aunque muchos te lo hagan triste. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, la vida busca instruirte. Estás en Buenos Días Malvinas, comenzando una nueva jornada, y obviamente vamos a empezar a repasar algunos títulos del diario Nuevo Día, a tratar de ponernos en autos de qué nos trae este martes y esta semana tan particular, donde justamente pasado mañana, jueves, hay una instancia importante que se dará y que tiene que justamente ver con la modificación, la pretensión de la modificación de la ley de tierras mediante la presentación o el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, y en un contexto complejo y muy particular de la República Argentina.
todo para este mundo, paralizando la tierra el día que apagaron. Y en principio hay que decir que finalmente en el marco del conflicto de Carrefour, de los trabajadores despedidos de la sucursal del centro de la firma francesa, la Secretaría de Trabajo en este caso dictó la conciliación obligatoria para retrotraer los despidos, obligando justamente a la firma a retrotraerlos. Y esta es en principio una buena noticia. La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo, en el conflicto entre el Sindicato de Empleados de Comercio y Carrefour, luego de que los despidos se dieran justamente en la sucursal de Market de Río Gallegos en el centro de nuestra ciudad. Y en este caso, la medida ordena retrotraer las cesantías, suspender las acciones adoptadas y abrir una instancia de negociación para preservar la paz social. Según la disposición con fecha del viernes 31 de julio, es decir, el viernes pasado, el documento señala que la intervención se dispuso con el objetivo de mantener la paz social ante el conflicto que el sindicato tiene con la empresa, o en realidad los trabajadores tienen con la empresa, y que el sindicato en este caso es el representante, ¿no? La autoridad laboral ordenó el cese inmediato de las medidas adoptadas por las partes, intimó a Carrefour a retrotraer los despidos y restablecer la situación existente antes de que estos fueran dispuestos, antes de que estas medidas fueran dispuestas. Tras difundir el documento, uno de los representantes de los trabajadores despedidos, Gustavo Nauto, que es con quien venimos hablando desde que esto aconteció hace poco más de 2 semanas, dijo que las personas afectadas buscan poder seguir trabajando en el establecimiento de la autovía, allí de Paso de los Arrieros y Charlotte Fairchild. Vamos por la reubicación en el otro local. No estaba muerto aquel que lucha, publicó justamente en una imagen en redes sociales este trabajador, y volverán a tener una audiencia el jueves 13 de agosto al mediodía en las oficinas del Ministerio de Trabajo para tener conocimiento de cómo continuará esta situación. ¿Qué más tengo para esta mañana? ¿Qué más tengo para contarte en esta mañana? El gobierno de Santa Cruz reafirma que garantiza, o que se garantiza, la continuidad pedagógica en las escuelas de Santa Cruz, y ratificó el estímulo de 500.000 pesos para docentes que no hayan adoptado medidas de fuerza durante el primer semestre de este año. Esto fue un anuncio del pasado viernes, con la intención con el anuncio de cumplir con el acuerdo paritario y devolver los días descontados justamente por paro, establecer que esto será una medida excepcional, como lo anunció el gobierno, y que de aquí en adelante las jornadas no trabajadas serán descontadas. Además, creó o anunció este reconocimiento económico de estímulo de la educación
de 500.000 pesos para los docentes que acrediten asistencia y desempeño efectivo. Es lo que señalaba yo ayer. Ahora habrá que ver cómo es que corroboran que esto haya sido así, porque sabemos que los descuentos muchas veces se dan de manera aleatoria y hay quienes hacen paro y no le descuentan y otros quienes no hacen paro y les descuentan, por lo cual habrá que ver cuál es el criterio finalmente que utilizan para pagar estos 500.000 pesos. Algo que más allá de ADOSAC, que manifestó su rechazo justamente a esta medida, también lo hicieron otros gremios de el ámbito público de la provincia de Santa Cruz, quienes dijeron, digamos, que era una especie de extorsión lo acontecido o lo anunciado justamente el viernes pasado. ¿Qué más tengo para contarte? Porque quien habló al respecto de esto fue el ministro de Economía, Ezequiel Verdes, el contador público nacional, quien defendió este pago extraordinario destinado a los docentes. El funcionario estimó que más de 1.000 personas son las que accederán al beneficio y confirmó que el gobierno devolverá los descuentos por días de paro, aunque advirtió que eso no volverá a repetirse. Bueno, reafirmando lo anunciado el viernes pasado, pero lo interesante es que aquí el ministro señala que son más de 1.000 las personas que están en condiciones de percibir estos 500.000 pesos, y además se le preguntó sobre los casos de trabajadores que denunciaron descuentos pese a no haber adherido a medidas de fuerza, y explicó que en esas situaciones se analizarán individualmente caso por caso y que cada persona afectada tendrá que presentar un reclamo correspondiente ante el Consejo Provincial de Educación. Si hay un docente que no hizo paro y se le descontó, tiene que hacer un reclamo específico, dijo, y diferenció la situación de las escuelas públicas de los establecimientos privados, donde el empleador en ese caso es la institución y no la provincia. Así que habrá más de 1.000, según indica Verdes, docentes que percibirán su incentivo de 500.000 pesos. Vaya morder de la pura verdad. Me pregunto de qué se ocupaban allá en la capital. Y yo solo tuve palabras para definir la injusticia. Y que solo aspiraba a un fruto de la propia codicia. Y finalmente quedó oficializado lo anunciado la semana pasada en el marco de nuevos cambios en el gabinete provincial, y asumió Claudio Seguel como presidente de Loterías de Santa Cruz. Es el nuevo titular, quien ya mantuvo un primer encuentro con personal del organismo y fue acompañado por el ministro de Desarrollo, Giorgión, destacando el trabajo en equipo y el fortalecimiento institucional como pilares de esta etapa. Quiero agradecer al gobernador por la confianza. Al equipo de lotería quiero decirle que vamos a trabajar juntos con tranquilidad y potenciando los conocimientos y la experiencia de cada agente para seguir fortaleciendo la institución. Mi deseo es que trabajemos juntos con compromiso y un objetivo común: seguir fortaleciendo a Lotería de Santa Cruz. Estoy convencido de que el aporte de cada uno será fundamental para continuar creciendo como institución, dijo Seguel al asumir su nuevo rol como presidente de Loterías de Santa Cruz. Pueblo, pobreza y dolor, solo trajo el progreso, la cultura de la traición y los indios en los museos. Y se abrieron licitaciones para dotar de equipamiento a 3 hospitales. Justamente lo hicieron en el ámbito del Ministerio de Trabajo, encabezado por la ministra, la doctora Lorena Ross, para comprar equipamiento médico para los hospitales modulares del barrio de San Benito en nuestra ciudad, para el 28 de noviembre, y los quirófanos y sala de parto del
hospital de Comandante Luis Piedrabuena, el hospital doctor Armando Zamudio. Allí la doctora Ross, junto con la secretaria de Estado y Articulación y Monitoreo, Ariana Figueroa, el secretario de Salud y Seguridad del Paciente, Juan Simón Herrero, y el de Acceso y Equidad en Salud, Ricardo Colochini, evaluaron las propuestas que presentaron las firmas Quiromed, Tecnoimagen y Siemens Healthineers, que justamente son las que han ofertado en esta licitación. Y en el caso de Río Gallegos particularmente, tiene que ver con equipamiento para el hospital modular del barrio San Benito, que según indicaron resolverá la saturación que hoy tiene el centro de salud número 9, con infraestructura adecuada y ampliando la operatividad del servicio de salud a un sector de la ciudad de Río Gallegos muy grande y que ha crecido mucho y que necesita justamente de estas salas. Sabios, se ha nublado para llorar. Todo el cielo que te he confiado, como un ciego que apuntó al ruido de mi cabeza. Como todo, como siempre, como es hacia el abismo de sed que no calma el agua, no, ni las lágrimas. Una semana ya se cumple de la desaparición de César Aguilar Pérez en nuestra ciudad, y continúan los operativos y el pedido también a vecinos que puedan aportar imágenes para hallarlo. Fue desaparecido en la madrugada del lunes pasado y continúan los rastrillajes y análisis de cámaras de seguridad, sobre todo en zonas costeras de nuestra ciudad, donde trabaja la División de Operaciones Rurales, Infantería, Fuerzas Especiales, el Comando Radioeléctrico, incluso la División Motorizada, también personal de la Dirección General de Operaciones y la Superintendencia de Investigaciones, junto a Protección Civil, tratando de encontrar indicios de este vecino de 58 años que falta de su hogar, como lo decía anteriormente, desde la madrugada del lunes pasado, y del cual no se sabe nada. Hay luto en la ciudad de Río Gallegos y ayer se despidió a un querido vecino del barrio Fátima de nuestra ciudad, Pedro Huanquinao, es su nombre, y familiares, amigos y vecinos se expresaron en redes sociales y también acompañaron el dolor de la familia de este reconocido músico y cantante de nuestra provincia, reconocido vecino del barrio Fátima, con emotivos mensajes que lo despidieron y justamente acompañan su último adiós desde la Cochería del Sur, justamente donde se dispuso el lugar para el último adiós. Y siempre, bueno, creo que lo hemos profundizado esta situación de ir viendo cómo vecinos queridos y conocidos se fueron yendo desde la pandemia. Desde la pandemia yo establecí que hay ahí también una cuestión de bueno, nuestra ciudad, nuestra sociedad, nuestra comunidad no es tan grande y que al final uno se da cuenta que nos conocemos casi entre todos y que estas novedades, obviamente estas tristes novedades, que en este caso tienen que ver con el orden de la vida de alguna manera, ¿no?
son noticias dolorosas y que enlutan a la comunidad toda. De esta farsa y el tiempo no para. Buen martes para Ramón, que ya se está reportando por allí. Buen día, querido amigo. Que tengas un buen martes. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Qué buenas policiales que tengo para contarte en esta mañana, porque en Puerto Deseado un hombre intentó asaltar una roticería con un cuchillo. Fue resistido por la empleada, que se defendió con un arma blanca también, mientras que el sospechoso escapó y terminó detenido minutos después. Esto ocurrió en un local gastronómico ubicado en la calle Almirante Sar al 700, cerca de la 1 de la mañana, según informó la comisaría de Puerto Deseado. Allí un hombre ingresó al comercio armado con un cuchillo, amenazó a la empleada y le exigió el dinero de la caja registradora. Pero la trabajadora, por el contrario, tomó otra arma blanca para defenderse, lo que obligó al agresor a desistir del asalto y escapar del lugar. Rápidamente la empleada solicitó ayuda mediante WhatsApp, escribiéndole a la propia comisaría, que al arribar escuchó el relato de la mujer y que el sospechoso había concurrido previamente a realizar un pedido de comida. Luego regresó con el cuchillo y exigió la entrega de dinero y algunos otros efectos, pero se retiró. Y por las cámaras de seguridad lograron reconocer al autor del intento de robo y detenerlo finalmente cerca de la 1:10 de la mañana, con la ayuda de un remisero que trasladaba a la damnificada hacia la comisaría. Observó al sospechoso en inmediaciones, en este caso de las calles Belgrano y Piedrabuena. Avisaron a la policía y rápidamente lo terminaron deteniendo, lo llevaron hacia la comisaría, donde quedó a disposición de la justicia. En este caso un hecho llamativo en Puerto Deseado. Sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, de comprarte las acciones de esta farsa, y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes, no me da. Y este es un operativo que se dio en Las Heras, donde cambiaron la carga de una encomienda para detectar a su destinataria. Una mujer de 43 años es investigada por la justicia federal tras un allanamiento vinculado a una encomienda que habría sido utilizada para enviar varios kilos de marihuana hacia Santa Cruz. En una investigación por presunta infracción a la ley de estupefacientes, la 23.737, derivó en un allanamiento en Las Heras, luego de que una encomienda con varios kilos de marihuana, en este caso, fuera detectada,
durante un control realizado en el norte del país. De acuerdo con la información, el destino era Santa Cruz y particularmente Las Heras, y como parte de la estrategia investigativa, las autoridades secuestraron el estupefaciente y reemplazaron su contenido por trapos para permitir que el paquete continuara su recorrido y así identificar a las personas involucradas. La destinataria era una mujer de 43 años que figuraba justamente como quien recibiría este paquete, pero nunca se presentó a retirarlo. Y ante esta situación, en el marco de la investigación, efectivos de la policía realizaron un allanamiento en su domicilio con el objetivo de secuestrar elementos que permitieran determinar si ella tenía algún vínculo con el envío de la droga. Pero hasta el momento no hay resultados, al menos informados, de este procedimiento mientras la investigación continúa. ¿Por qué? ¿Qué se investiga? En este caso, en principio, el origen de varios kilos de marihuana secuestrados, quién despachó esa encomienda desde el norte del país, quién debía recibirla en Santa Cruz, si existían otras personas involucradas en la maniobra y particularmente la participación o no de esta mujer en esta operatoria. Que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojo, no hay más mano, no quieres acariciar. No hay nada, lo amas, no hay nada. Piden ayuda para una familia de 28 de noviembre que se encuentra en Río Gallegos y una situación delicada de salud luego de un parto prematuro. Una madre permanece internada en terapia intensiva y su bebé internada en neonatología. Solicitan por ello colaboración económica y acompañamiento a la comunidad para afrontar los gastos mientras la madre continúa en un estado crítico. Justamente a través de una publicación difundida en redes sociales, Gabriel Velázquez contó que junto a su pareja, Sabrina Helero, viajaron el viernes a Río Gallegos para realizar un control del embarazo. Sin embargo, horas después del estudio comenzaron las complicaciones y la mujer debió quedar bajo atención médica. Según relató el lunes, ayer nació su hija, Amara, de manera prematura, por lo cual la bebé permanece en neonatología por problemas respiratorios. Y una situación que se agravó luego del parto, cuando Sabrina, la madre, digamos, sufrió una importante hemorragia que obligó a los médicos a intervenir y ella permanece internada en terapia intensiva en estado crítico. Hoy me encuentro en una situación muy complicada, pero feliz porque nació mi hija, expresó Gabriel en su publicación. Pidió acompañamiento de la comunidad, tanto en cadenas de oración como con ayuda económica para poder afrontar los gastos que implica permanecer en Río Gallegos mientras su pareja y su hija continúan internadas. En Diario Nuevo Día podés encontrar la data para colaborar con esta causa de dos santacruceños que están atravesando un momento complejo, crítico, y que obviamente una mano no les vendría para nada mal. Por último, tengo dos noticias del ámbito policial. En San Julián se registró un incendio que causó 2 muertes y hay un sospechoso detenido por provocar el fuego. 2 hombres, en este caso, fallecieron y la policía detuvo a un hombre de 37 años por orden judicial mientras avanza la investigación. Esto ocurrió en la madrugada del domingo y la tragedia dejó como saldo 2 hombres fallecidos. Una víctima murió en el lugar, mientras que la otra falleció horas después. Tras controlar la llama, justamente los efectivos encontraron en la vivienda a una persona sin vida, y en tanto que un segundo hombre logró ser rescatado con graves quemaduras y trasladado de urgencia al hospital de la ciudad, pero debido a la gravedad de las lesiones fue derivado al hospital de Caleta Olivia, donde falleció durante la noche del mismo día. Tras las tareas tanto de control y extinción del fuego como las investigativas para poder determinar qué causó este incendio, el juzgado de instrucción penal y juvenil número 1 de esa ciudad ordenó la aprehensión de un hombre de 37 años quien quedó alojado a disposición de la justicia. Por lo cual,
Mientras continúan las tareas investigativas, este hombre permanece detenido, aunque señalaron que esta persona no está condenada, sino detenida de manera preventiva, y la justicia ahora deberá determinar su implicancia o no en este acontecimiento. Y otra cuestión que tiene que ver con el tránsito en las rutas en Santa Cruz en estas horas y en estos días de invierno complicados, nada sencillos. Un camión volcó sobre la ruta provincial número 43, pero afortunadamente el conductor solo sufrió lesiones leves. Esto ocurrió cerca del paraje El Pluma y el transportista logró salir del vehículo por sus propios medios y luego trasladado al hospital local. Estás en Buenos Días Malvinas, en el 100.9 del dial, en Radio Nuevo Día, en el comienzo de una nueva jornada. Es martes, 4 de agosto, y hoy empecé, en realidad no empecé escuchando Divididos, pero a lo largo de la mañana fui eligiéndolo. Empecé escuchando a las 5:30 de la mañana, empecé escuchando Bossa Nova, no sé por qué. Y a lo largo de la mañana, en 2 horitas, fui cambiando y derivé en Divididos. Y quiero escuchar esta canción, que es Nene de Antes. Te dejo con esta canción y enseguida continuamos con Buenos Días Malvinas. Con un 4 braguetas
más amor. Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Paramos un segundo para recargar equipos, afinar las violas y volvemos con los clásicos de siempre. Bancanos que pasa volando. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hacemos una pausa corta en este invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. Este 19 de agosto se viene el primer bingo programado del Bingo de los Egresados 2026. En la primera partida, 8 millones de pesos. En la segunda, 9 millones de pesos. En la tercera, 10 millones de pesos. En la cuarta, 11 millones de pesos. En la quinta partida, un Renault Kwid. Y en la sexta, un Chevrolet Tracker. ¿Tenés el bingo de los egresados? Seguí este sorteo en vivo por nuestro canal de YouTube el miércoles 19 de agosto desde las 16 horas. Agencia de Rifas HRD, tu conexión con la suerte. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off. Y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Cuando no encuentres las palabras, deja que hable la música. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Bon Appetito es el lugar. Bon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza, un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Bon Appetito, la vida a tu lado. ¿Listos para un viaje sonoro a puro rock? Ponete los auriculares, cerrá la puerta y subí el volumen al máximo. Inútil es que trates de entender, de interpretar quizás sus actos. Eres un rey extraño, un rey del pelo largo. Te llevamos a volar por las mejores décadas del rock nacional. Serve otra botella que me está quemando fuego profundo que se consume lo que hemos vivido.
Tu vuelo directo al mejor sonido en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También puedes comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Si la vida es una película, nosotros le ponemos el mejor soundtrack. Desde los clásicos inmortales hasta las nuevas bandas que pisan fuerte en el under. ¡Qué mala suerte! Podrán pedir Todo el tiempo en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Yo me siento con el corazón de un animal. No me importa la visión moral del bien y el mal. No quiero ser conquistador, me suena contaminador. Somos apenas una especie en un millón. Entenderemos, de nada nos sirvió la unión que hace la fuerza, sí, la fuerza de la unión. Y me fui encerrando más y más en mí, y me fui cansando de sentir. No le busques una explicación. Es mi día fatalista. No preguntes, yo solo quiero dormir una eternidad y soñar un nuevo despertar. Sweet dreams are made of this. Sweet dreams are made of this. Sweet dreams are made of this. Todo el mundo está buscando algo, algo que nos libere de prejuicio y frustración, que nos contagie el virus de sembrar buena intención. Nuestro brillo se extingue. Somos como caballos que mueren potros sin galopar. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. A brillar mi amor, vamos a brillar. Porque el nuevo siglo comenzó. Y seguir
Estás en Radio Nuevo Día en el comienzo de una nueva jornada, martes 4 de agosto, y estamos en Radio Nuevo Día acompañándote hasta las 9:30 de la mañana en la antesala de lo que es arriba del día. Esto es Buenos Días Malvinas. ¿Cómo estás vos? Contame al 2966-516051, es el número de la radio al que nos puedes escribir, participar, pedir música, opinar, contarme cómo está tu calle, fundamentalmente contarme cómo está tu calle en esta mañana después de días de nieve, de hielo, de lluvia y de barro ahora, sobre todo de barro. Continúa llovinando de manera aislada por momentos en Río Gallegos, pero el barro ya viene siendo o viene presentándose de hace varios días en nuestra ciudad y bueno, es un dolor de cabeza para más de uno que tiene que salir con 2 pares de zapatillas, me imagino, o con bolsas en las botas, para luego llegar obviamente al laburo y no estar todo embarrado fundamentalmente. Así que contame al 2966-516051 ¿cómo has comenzado tu jornada? ¿Cómo has comenzado tu sábado, iba a decir, tu martes? Vamos a empezar a repasar algunos títulos nacionales para ponernos en auto de qué pasa en esta bendita República Argentina en este martes y en esta semana tan particular. Dijo mi madre sin rencor. Mi sonrisa, tu alegría, hoy parecen ya no estar, y la única verdad es la distancia, esa distancia que ayer parecía no existir y de golpe apareció para disolver lo antes construido. Desgarro mi dolor. Comenzando el martes y vamos repasando. Quiero, antes de empezar a tocar los títulos nacionales, traer algunos audios de lo que viene dejando la política nacional, porque ayer no llegamos a repasar algunas de las palabras del presidente Milei, que estuvo en entrevista el domingo por la noche con Luis Majul. Y habló de varias cuestiones del ámbito nacional y de la agenda de su gobierno. Y quiero repasar eso antes de continuar con la agenda, porque tiene que ver con la economía. Y con declaraciones o con digamos, una lectura de una realidad que a uno le queda algo lejos. En principio quiero citar al presidente hablando del endeudamiento, de las familias, tuyo, nuestro, mío, y de lo que ha significado o de lo que significa en realidad la deuda, no solo para la persona, sino también en el Estado. ¿Y cuál es la perspectiva, la postura del gobierno nacional, no solamente de Javier Milei, porque Luis Caputo habló en el mismo sentido, respecto de las personas que están endeudadas hoy por hoy? El Banco Central lo dijo, 14% creo que eran las familias endeudadas, con dificultades para pagar. Eso, cuando usted explica esto, muchos lo van a entender y otros van a decir, che, pero yo me saqué un crédito a una tasa y me rompieron todo. Y saqué el crédito porque creí en este gobierno y en el presidente. Presidente, ¿podría hacer algo por nosotros? Que yo creo... A ver, la pregunta es, si yo tengo un acuerdo con uno de los muchachos de privado, aquí, un acuerdo privado, y por algún motivo
una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo. La pregunta ¿es correcto que yo le haga pagar a usted eso? No. Ok, bien. Entonces, Que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad. Obviamente. Perdón, más allá... La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Ok, listo. Más allá de que... Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien. Pero hay bancos que están refinanciando la deuda y es correcto eso. Pero eso es un problema entre privados. A mí me parece bárbaro. De hecho, nosotros fomentamos la refinanciación que refinancien. Y de hecho hacemos mucho también, porque no se olvide que nosotros, digamos, el riesgo país después de la elección de 1500, hoy está en 420. Es decir... Ese era el presidente Javier Milei, quien dice que quienes se endeudan tienen la responsabilidad, ya que nadie les puso una pistola en la cabeza para hacerlos. Decir que el Estado debe arreglar deudas es pasarle la cuenta a otros, a todos los demás, dijo el presidente. El tema es que no lee que hay una situación que es general, y que si es general, porque no es una deuda de 2 o 3 personas, es una deuda o una situación de endeudamiento a gran escala, y ahí es donde cambia el tenor de la situación. Pero claramente, además, habla de pasarle la cuenta a todos los demás, cuando también su gobierno, de hecho, es el que le ha transferido mayores recursos a los que más tienen y a los que más pueden, en detrimento de los que menos pueden. Habló de sus formas también, de las formas que tiene para expresarse, para hablar, y lo contrapuso con los resultados que ha traído. Dicho sea de paso, se enojan porque yo le dije algo a Lula que es verdad y omiten, digamos, los insultos de Lula y sus ministros, omiten los insultos que tuvo Petro, los insultos de Evo Morales, lo de Correa, los de Pedro Sánchez y su gente. O sea, que cuando me insultan a mí está bien, ahora si yo contesto está mal. No, Ahora, lo peor de todo es que ellos acusan con mentiras y yo le contesto con verdades. Y cuando yo les contesto con las verdades, al señor Lula, que se siente muy tocado si le digo que es un chorro, que es ladrón. Sí, es un ladrón. Sí, cuando digo que es un presidiario. Si fue presidiario y si salió por un recurso administrativo, no por ser inocente. Pero la pregunta es la manera... quizás no están enojados por lo que usted dice, sino por la manera de hacerlo. No, de vuelta. La verdad le gana a cualquier modo. A mí no me venga que vale más. Pero si usted lo revolea de Mendigure, no me cae bien. ¿Mentí? Digo, mentí. ¿Quién es el responsable? Pero lo revolea de... No, ¿usted entonces está de acuerdo con lo que hizo Duhalde de Mendigure, Alfonsín y toda esa runfla que le robaron a los argentinos 30.000 millones de dólares con la salida de la convertibilidad? ¿Usted está a favor de eso? No, en contra. Bueno, entonces digo, por fin el Guyen vino en la Argentina, puso las pelotas y dijo las cosas como son. Nos metieron 168.500% de inflación de eso. ¿De qué estamos hablando? Digamos, llevaron la pobreza a niveles estrafalarios. Estancaron la economía, reventaron todo. Digamos, la señora Cristina Fernández de Kirchner se robó del Banco Central 10.000 millones de dólares, que a guita de hoy son 15.000 millones de dólares. Se afanaron las AFJP, que eran 90.000 millones de dólares. A guita de hoy sería 135.000 millones de dólares. Cuando nosotros llegamos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad estaba en 25.000 millones de dólares. Y gracias a la gestión que ha hecho el gobierno argentino, hoy ese fondo vale 90.000 millones de dólares. ¡Vamos! ¡De vuelta! Está bien. Digamos, vamos por las formas y que nos sigan robando. ¿Usted prefiere que lo roben, que lo estafen, que lo maten? Se lo voy a plantear otra vez. Pero se lo hacen de buena forma. Mire, yo tengo unas formas horribles. ¿Sabe qué? Sí, tengo formas horribles. Pero ¿sabe qué? Tengo resultados. Y tío, ¿qué he dicho? Javier Milei, el presidente de la Nación Argentina, hablando con Luis Majul. Apichonado Majul. Como poca. Hay veces que se lo escuchan muy envalentonado y otras que, bueno, reculan chancletas, el bueno de Majul. Habló del empleo, en este caso en otra nota telefónica que fue con Eduardo Feynman. Le doy un dato de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
Solamente en el Sí. conurbano desaparecieron 1.814 empresas, hay 341.000 puestos de trabajo menos, solo en el conurbano. ¿Le preocupa ese dato? Bueno, a ver, de vuelta, usted, si tuviera que poner en mis zapatos, ¿usted tomaría un dato agregado o un dato puntual? Porque así como usted me da ese dato puntual negativo, yo le puedo dar un dato puntual positivo o muy positivo en lo que pasa en la provincia de Neuquén, en lo que pasa en Río Negro o lo que pasa en todas las provincias que adhirieron a IRRIGI. Entonces, primer punto, así como se destruyen empresas, se crean empresas. Usted lo que tiene que fijarse es, digamos, en ese efecto, si la cantidad de empleo sube o baja. El nivel de desempleo, le aviso que está prácticamente constante en un contexto donde además aumentó la oferta de empleo. Esto quiere decir que la cantidad de empleo en la economía subió. Ahora, ese es un punto. El otro punto, le cuento, muchas de las empresas que cierran son empresas que tienen una persona, son empresas de una persona. Y usted después crea otras empresas. Entonces, fíjese esto, digamos, para entender la trampa estadística y el análisis parcial que siempre hace el kirchnerismo para tratar de plantar estas ideas del desastre. Entonces, usted de repente podría estar cerrando no sé, 10 empresas, ¿sí? De una persona, y usted podría estar abriendo una empresa de 10 personas, la cantidad de empleo es la misma, sin embargo, en términos de empresa, usted perdió 9 empresas. O sea, para usted, presidente, a ver, ¿cómo decirlo? La micro de las familias y las empresas para usted no está mal. No estoy diciendo que no esté mal, estoy diciendo no somos Suiza, pero estamos mucho mejor que lo que estábamos al momento de inicio. El presidente Javier Milei, bueno, creo que era bastante más temprano, me parece. Bueno, eran las 8 de la mañana, se notaba un poco en la voz. No sé si no estará acostumbrado a levantarse tan temprano. El nivel de desempleo está prácticamente constante, dijo. Muchas empresas cierran, muchas de las empresas que cierran son empresas que tienen una sola persona. Y bueno, una situación incomprobable en principio, porque no dio ningún ejemplo concreto tampoco. Pero vamos a ejemplos concretos. En Río Gallegos se robó el Carrefour de acá al centro. 13 personas despedidas. No abrió otra empresa que tome a esas 13 personas. De hecho, en realidad despidieron a 30. No abrió ninguna empresa que tome 30 personas. De hecho, la tendencia uno la puede ver caminando solamente por el centro, reitero, y los locales van cerrando. Y uno no ve que esté abriendo una industria o una fábrica o una empresa que esté absorbiendo a esas personas. Acá en Santa Cruz, quizá históricamente ante estas situaciones, el Estado ha sido un poco el que recoge algunos caídos. En otros lados esto no pasa. Y esos caídos, bueno, terminan en situaciones tristísimas que tienen que ver con el endeudamiento también, del cual hablaba anteriormente. Que nadie te pone una pistola en la cabeza para endeudarte, es cierto, pero yo quiero pensar en una madre con pibes que necesitan ropa, que necesitan comer, que necesitan comprar cosas para la escuela. Y no es una pistola en la cabeza, pero es una situación que quizá duela más. ¿Qué más dijo el presidente? Habló de la interna. Dijo que hay terroristas disfrazados de estudiantes, de profesores e investigadores. Los llamó terroristas a quienes forman parte de la universidad pública, por ejemplo. Estudiantes, profesores e investigadores. Dijo que la estrategia de Gramsci de tomar los medios, la educación y la cultura pasó a una etapa 2.0 y concluyó que no es una conspiración, estoy describiendo lo que pasa. Mira, maestro, si esto fuera así, no serías presidente, en principio. Creo que mi conclusión es que si esto fuera así, no sería presidente Javier Milei, claramente. Habló de Victoria Villarruel, la vicepresidenta. Los jugadores, Eduardo. Es lo que hizo Victoria Villarruel. El problema no es lo que hicieron los jugadores, Eduardo. ¿Es lo que hizo Victoria Villarruel con su posteo? Por ejemplo, que
si no fuera porque esa Está hablando de la bandera de los, dentro del gobierno del y Mundial. alguien que básicamente todo el mundo ya sabe que es un opositor al gobierno. Es la número 2 del Si gobierno. no hubiera sido, Para el mundo es la pero vicepresidenta. no deja de ser una opositora al Sí, gobierno, digamos, sí. las declaraciones que hace, digamos, todo el tiempo, digamos, parece replicar los argumentos kirchneristas. El problema no es lo que hicieron los jugadores, Eduardo. ¿Es lo que hizo Victoria Villarruel con su posteo? Por ejemplo, que Ahí hace referencia justamente a la diferencia que de responsabilidades, si se quiere, respecto del reclamo de Malvinas, del cual no está haciendo nada el gobierno, ¿eh? Y en eso vamos a hacer un análisis específico. Si no llegó hoy, porque tiene, tiene un desarrollo, lo haré mañana sin duda, pero hay que hablar de la cuestión Malvinas y obviamente en este programa más que nunca hacerlo comprendiendo el presente y el futuro, más allá de la reivindicación histórica, porque estamos a poco de que comience a explotarse un mega yacimiento hidrocarburífero que nos pertenece, que nos está por ser robado, el gobierno no está haciendo nada sobre ello. Y de hecho, una empresa israelí es la que va a explotar ese yacimiento y el gobierno vive yendo a Israel, vive abrazándose a Netanyahu y sin embargo, esta no es una situación que esté, que sea o que sea del interés del gobierno, como para decirle a Netanyahu, che, ya que estamos acá, tengo un tema con Malvinas, ustedes están trabajando ahí, podemos... No, nada. Ratificó su postura de que Lula da Silva es un ladrón. Bueno, lo dijo de los chinos, lo dijo de tanta gente de la cual luego terminó sentándose a la mesa y obedeciendo en algún caso. Habló de la violencia de género. Los invito a escuchar en respecto de las declaraciones del presidente respecto de la violencia de género y las políticas a propósito de ello. Katterberg acaba de decir de poliarquía que nunca hubo una brecha tan grande entre las mujeres y los hombres que están dispuestos a votar por usted, que tiene menos mujeres porque a las mujeres no les gusta su gestualidad, su nerviosismo o su, entre comillas, violencia en presentar las cosas. ¿Es un punto para analizar? Mire, nosotros no solo que tenemos los registros de violencia más bajos de la historia, sino que pulverizamos la violencia contra las mujeres. Si hay alguien que hizo algo por el bienestar de las mujeres, somos nosotros. Y cuando alguien toca a una mujer, lo agarramos en los pelos y lo metemos preso. Digo, ahora, si quiere, digamos, me pongo a hacer cancioncitas y pintar bancos, que, digamos, claramente los resultados no funcionaron. O sea, ¿usted quiere ser engañado? Lo lamento. O sea, yo, digamos, no puedo, digamos, usted prefiere, si a usted le gusta la mentira confortable, lo siento. Yo le digo las verdades como son. Y hablando... Verdades como son, dijo Milei. Habló de su reelección también. Hizo referencia en tercera persona. La última. Javier, si usted complete la frase, es una frase. Javier Milei debería ser reelecto el año que viene porque cumplió todo lo que prometió. Porque dije que iba a bajar la inflación, la bajé. Porque dije que la economía iba a crecer, ¿dolarizar? La economía crece. Dije que iba a caer la pobreza, cayó la pobreza. Dije que iba a caer la indigencia, cayó la indigencia. Dije que el que las hace las paga y lo cumplí. Dije que iba a hacer bajar la inseguridad y lo hice. Y dije que me iba a aliar estratégicamente con Occidente. Cumplí todo. Soy el primer político en la historia argentina que cumplió todo lo que dijo. Y lo cumplí en la mitad del mandato. Redoblé la apuesta con leyes que eran imposibles a mitad de mandato y las cumplí también. Bueno, y ahora a ver si me reconoce esta. ¿Qué cosas no pudo hacer todavía que piensa que va a poder hacer en lo que le resta de esta gestión, de este gobierno, y si llega a ser reelecto en un próximo gobierno? ¿Qué cosas no hizo? Voy a seguir bajando impuestos. O sea, necesito hacer una reforma tributaria, digamos, más integral y lograr que... Pero también es cierto... No sé si alguna vez usted dijo que quería llevar las retenciones a cero. Obvio. Bueno, parte de la reforma tributaria implica también bajar impuestos. De hecho, nosotros tenemos un plan de que si nosotros seguimos expandiendo la economía al ritmo que viene, de acá al 2031, en caso de que seamos reelectos, les vamos a devolver a los argentinos 500.000 millones de dólares.
Tampoco me mientas así, 500.000 millones de dólares. Pará. ¿En serio? La última. De que si nosotros seguimos expandiendo la economía al ritmo que viene, de acá al 2031, en caso de que seamos reelectos, les vamos a devolver a los argentinos 500.000 millones de dólares. En 5 años, 500.000 millones de dólares. Pero debemos como 60.000 millones de dólares y no lo paguemos eso primero. Poco creíble. Discúlpeme, pero poco creíble esa última afirmación. Ya de por sí yo tengo una tendencia a creerle poco al presidente, lo reconozco. Me asumo como tal, pero 500.000 millones de dólares. Tiene una tendencia a inflar fuertemente los números, me da la sensación, ¿no? Habla de miles y miles de porcentuales de inflación, 750.000, 5.000% de inflación y así esas cosas. Me dan a dudar. Habló Lilita Carrió también, porque ya estamos con el presidente, ¿cierto? Habló Lilita Carrió también ayer, con Majul también, pero en el caso de Majul, antes lo citábamos en Radio Mitre, creo que está. Y ahora, en este caso, en esta cita que hago de Elisa Carrió, es en una entrevista en A24. ¿Qué dijo la referente de la coalición cívica, Ari, a propósito de este gobierno? Lo siguiente. Que yo recorro las Sí, por calles eso, de por este eso. país ¿Y qué ve? y eso ¿Qué veo. escucha? Eso veo. Atrás no se puede volver y adelante no se quiere seguir como estamos. No se quiere perder lo adquirido en materia de inflación, pero no se quiere este presidente. ¿Entendieron? Ujú. No se quiere esta forma de presidencia, no se quiere esta forma de conducción. No se Son- quiere no, las no, formas. no, las formas y el fondo también en algunas cosas. Por ejemplo, Ok. el tema de la ley de tierras, ¿no? Que es gravísimo. Dice que yo recorro las Sí, por calles eso, de por este eso. país. Lilita Carrió dice que no se quiere esta forma de presidencia ni a este presidente, que de hecho la gente no quiere perder lo adquirido. Esta semana habrá en el marco del jueves y el viernes marchas multitudinarias. Ya la CGT confirmó que marcharán justamente por la ley de tierras o contra la modificación de la ley de tierras. Vamos a estar, como bien dijo Peter, el día 6. En este también hace un llamado a los gobernadores, no a los que entraron por ellos porque sabemos cuál es su posición política, pero sí a aquellos que entraron llevando la bandera del peronismo y la bandera de sectores populares. Que no se olvide que el voto se lo llevó el pueblo, que no los traicione. Que no cambie la riqueza natural ni nuestra soberanía por el petito de colores. Porque esto sí, el día de mañana el pueblo se lo va a reclamar. Entonces, compañeros y compañeras, vamos a acompañar todas las luchas que lleva adelante los trabajadores y cualquier sector del sector del movimiento obrero. Y yo creo que es inminente que vamos a dar un camino, una gran marcha feliz, un gran paro nacional. Esto no lo vamos a arreglar solamente con conversaciones. Lo dijimos claramente cuando asumimos. Teníamos 3 sectores para discutir. La legislativa, la judicial y la calle. Hoy tenemos la calle. Y ahí vamos a estar presentes y vamos a estar todos los días que sea necesario, las veces que sea necesario, discutiendo y no vamos a resignarnos de entregar nuestro derecho y nuestra dignidad, que como siempre digo, no se consiguió a través de un escritorio de negociaciones, se consiguió con lucha, con sangre y mucho más. Y esta conducción, y esta central obrera, esta casa de los trabajadores, no lo va a permitir que se lo lleven puesto como lo pretende hacer este gobierno. Acá no hay reforma laboral, acá lo que hay es un retroceso en las leyes laborales, que nos llevó a 200 años hacia atrás. Y eso no lo vamos a dejar que lo hagan de esa manera. Hoy este gobierno, el que piensa que está fracasando el modelo, está equivocado, el modelo está saliéndole perfecto. Porque lo que vino este gobierno es precisamente a vender nuestra patria y la dignidad de nuestro pueblo. Así que compañeros y compañeras, nuevamente gracias por estar presentes y seguramente lo vemos. Ese era Octavio Argüello, uno de los cosecretarios del triunviro que conduce la CGT, ratificando que habrá
marcha en el marco de esta ley o de la modificación de la pretensión de la ley de extranjerización de tierras, como se lo denomina, y que justamente se votará este jueves. Tengo dos testimonios más, en este caso de Julieta Cajiano, que es cofundadora del Observatorio de Tierras, quien advirtió sobre los alcances del proyecto de ley de modificación a justamente la vigente ley de tierras. Los intereses están donde hay agua potable y minerales, dijo. Anunciar que pasé del 15 al 25%. Eso. Claro, nosotros con el observatorio lo que evidenciamos es que este proceso se entiende cuando haces doble clic en las provincias y vas a escala departamental. Sí, hoy hay 36 departamentos que superan ese límite del 15%. Entonces creemos que es ahí donde están los recursos que quieren vender, ¿no? Es decir, si nosotros investigábamos Misiones y hay un gran porcentaje de tierra extranjerizada ahí, bueno, lo que quieren es seguir vendiendo a la vera del Paraná, no en cualquier lugar. Nosotros hoy hay 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, les decía que equivale al 5%, y ninguna provincia supera el límite de la ley del 15%. Entonces, cuando hacemos doble clic y vamos a los departamentos, vemos que los intereses específicos están ahí donde está el agua potable, donde están los minerales, donde hay salida al mar, zonas de frontera. Entonces, este proyecto del gobierno de quitar los límites departamentales y dejar solo un 25% provincial, lo que haría es que en todas las provincias liberalizaría la venta. Y son esas las tierras que quieren, ¿no? Claro, entiendo. Hay que mirar digamos, determinados tipos de tierras, el porcentaje en determinado tipo de tierras, para entender por qué llevarlo del 15 al 25% igual sería un problema muy grave en cuanto a la extranjerización de la tierra. Sería el mismo problema que liberalizarlo, porque en realidad la tierra que quieren es ahí, en esa zona. No es toda la tierra de toda la Argentina, sino de lugares bastante específicos, y llevándolo al 25% también podrían acceder a esa tierra. Claro, si uno pensara que el límite es lo que vale, el límite en promedio, no les haría falta modificar esta ley ni derogar la ley, porque hoy no se cumple el límite en ningún lado. Esa era Julieta Cajiano, que es una investigadora del CONICET, que es cofundadora del Observatorio de Tierras y que habló de justamente la situación actual y la pretensión de modificación por parte del gobierno. Esas son algunas de las voces de esta mañana en el aire de Radio Nuevo Día, poniéndonos un poco en contexto de lo que será esta semana tan cargada de, sobre todo el día jueves, de un debate denso y fundamental también para nuestra Argentina, para el presente, y también de alguna manera para que nos demos cuenta lo que ha pasado, en tanto no estábamos mirando a estas situaciones, porque uno se da cuenta que también el tiempo pasado y muchos de los que hablan de la soberanía de la patria, etcétera, también hicieron la vista gorda cuando en sus territorios se vendían a capitales extranjeros tierras y no decían nada. Así que, bueno, es parte de la defensa que hoy debe hacerse de nuestra Argentina y que que se conjugará el jueves en los principales centros urbanos, pero sobre todo allí a las puertas del Congreso Nacional. La vejez de los sueños con tanto hielo acumulado. 2,7 grados la temperatura actual en Río Gallegos, cielo cubierto con lluvia débil, continúa gris la mañana en Río Gallegos en este martes 4 de agosto. Escuchamos un poquito de música y continuamos con algunos títulos en Buenos Días Malvinas. Nuestros mensajes para todos, lo que afecta te expande y abre la conciencia. Algún día el saber será un lugar mejor y el espejo
reflejo de la gente, ya no será el dolor. Y es el lodo de nuestro tiempo que viene embarrando hace mucho. Como en un letargo, el que enseña sin saber, revela la prisión de mil pasados. Como en un letargo, el que enseña sin saber, revela la prisión de mil pasados. Revela la prisión, toneladas que se van a las tierras de los que te muestran la verdad. Solo bajo la bondad de este nuevo nivel que se mide con el mar. Enseñan sin saber, revela la prisión de mil pasados. Como en un letargo, el que enseñan sin saber, revela la prisión de mil pasados. Revela la prisión de mil pasados. Revela la prisión, toneladas que se van. Que se van. Vivo cada instante en la brisa de los árboles, vivo solo y espero con ansiedad. Un saludo para mi amigo Dieguito que me dice: me dormí, me desperté hace 10 minutos. Imperdonable lo tuyo, ¿eh? Imperdonable. Nah, mentira, amigo. Espero que arranques bien, ¿eh? Te mando un abrazo grande. El saludo también para Mónica, que se reporta por ahí, que dice: qué asco, qué cara de piedra. Creo que lo dirá por presidente. Buenos días, compañeros. Consulta, ¿saben la fecha de cobro de la provincia? Gracias, nos dice Coli, a quien le mandamos un abrazo. No tengo presente, todavía no se ha oficializado. Según el razonamiento de nuestro querido Beto Barriés, el cuarto día hábil de el jueves sería entonces. No sé si me está escuchando Beto, pero necesito apelar a su lógica porque no viene fallando. A él le pregunto, a él. Directamente se lo pregunto, Espérenme un segundo que... ¿qué apreté? Me está escribiendo, se anticipó. Según la lógica, creo que él dijo que era el cuarto día hábil. Sería el 6. No lo sé, espérame, Coli, espérame un segundo que ya me dice Beto y enseguida te reporto. 4 minutos, no, 4 minutos de audio, Daniel, ya me estoy yendo, no llego, te pido disculpas, pero no llego. Vamos a noticia de última hora de índole nacional. Detuvieron al hijo de Hugo Moyano, a Facundo Moyano, quien creo que era diputado nacional. Ya no más, me parece, pero ha sido detenido por presunta violencia de género. El sindicalista es de los peajes. Fue detenido por una presunta agresión a su novia. Justamente se encuentra demorado tras un operativo policial y del SAME en el barrio de Belgrano por una presunta agresión a su novia. Según el parte policial, desde la comisaría 13A de la ciudad de Buenos Aires, acudieron pasadas las 5 de la mañana a un edificio de Avenida El Libertador al 5414, dado que una persona estaría sufriendo un ataque y habría una mujer desnuda que corría por la vía pública. Los agentes se entrevistaron con el encargado del edificio, quien manifestó que la pareja salió de la vivienda, por lo que el personal policial
terminó interceptándolos en plena calle, en la esquina de Virrey Bertiz y Sucre. Según reporta Noticias Argentinas, ambos estarían bajo los efectos de los estupefacientes, indican. Candela Arizaga, de 23 años, habría acusado a Moyano de haberla agredido y fue trasladada al hospital Pirovano. Se encuentra en este momento declarando y no estaría denunciando un hecho de violencia, sino que habría sufrido un brote producto del consumo de drogas, dicen. Así que, bueno, está en desarrollo esta noticia, pero en principio lo que adoptó la justicia es ponerle una perimetral a Facundo Moyano. Así que es la noticia de la mañana y por este momento lo que ocupa las principales portadas de los diarios nacionales. ¿Qué me dice Beto? Debería ser el jueves, cuarto día hábil, pero el mes pasado pagaron el quinto día hábil. El mes pasado fue el 7 de julio, así que puede ser entre jueves y viernes, estimado Coli, pero no hay precisiones, la verdad. Estamos haciendo elucubraciones nosotros. Y en el marco del debate que se viene en el Senado Nacional, ayer se dio a conocer que hay modificaciones que fueron negociadas justamente entre Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, que es el desarrollador del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Y justamente ayer se dieron a conocer algunas de las modificaciones que pretende implementar el gobierno o el oficialismo en el marco de las negociaciones que se dieron para que los aliados dieran lugar, digamos, a la votación que pretende darse y que en principio extendería de 15 a 25 el tope máximo para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Pone también o brinda la potestad de que tanto los estados nacionales como también los provinciales sean los que terminen por aprobar esas adquisiciones. Ya el peronismo en el Senado se expresó totalmente en contra respecto de del proyecto en sí, no solo de las modificaciones. Del 15 al 25% del territorio nacional puede ser adquirido por capitales extranjeros, digamos, deslegitimando la idea de que no habría límites para la compra de territorio. La letra fue retocada unas 15 veces, señalan, por las negociaciones que justamente desarrollaron Sturzenegger y Patricia Bullrich. Además, deberá haber doble conformidad, como les decía, tanto del Estado Nacional como de las provincias. Y hoy por la tarde habrá una conferencia que encabezará la senadora Bullrich para dar detalles respecto del texto del proyecto que se llevará finalmente el jueves al recinto. Y continúa los conteos de manos y dicen, yo les conté ayer que Javier Milei viajará a Ecuador, Colombia y no sé si algún país más, Ecuador, Colombia, no sé si se me escapa alguno. Pero esto no sería azaroso tampoco en el marco de lo que se votará en el Senado, porque si Milei se va del país, quien tiene que asumir la presidencia de la nación es Victoria Villarruel. Y si Victoria Villarruel asume la presidencia de la nación, Bartolomé Abdala
que es el vicepresidente primero, sería quien asuma la presidencia de el Senado. Y de esta manera tendría más potestad todavía la Libertad Avanza para avanzar en el tratamiento de este proyecto. ¿Qué otros cambios se pretende impulsar en este caso? Se permitiría la adquisición de tierras lindantes a espejos de agua o ribereñas o con espejos de agua, cosa que hasta aquí se restringía, y también la venta de tierras en zona de frontera, que son de interés para la seguridad nacional, pero en este caso se habilitarían en este proyecto. Hoy por la tarde vamos a tener más precisiones y mañana vamos a hacer un resumen al detalle de este proyecto que se votará el jueves finalmente, o que se tratará en el Senado finalmente. Además, digo, en la agenda gubernamental nacional vuelve la mesa política intentando relanzar la gestión legislativa, en este caso, sobre todo con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que se reúne hoy a las 13 horas en la Casa Rosada. Y luego Burrich dará una conferencia con el borrador de este proyecto que se votará. Así que será una jornada importante para seguir de cerca respecto de este proyecto puntualmente. Hoy, en el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, declarará Martín Chori Domínguez, el último custodio que queda por declarar, quien estaba encargado de la seguridad de Maradona y que rotaba cada semana los turnos junto con Julio César Coria, que está detenido por falso testimonio en el primer juicio. Toda grieta me quiebra, voy buscando esas huellas y la herida se cierra, pero aún sigo estallando y las vidas se enfrentan de la última a la primera. Tus ángeles me rescatan de la miseria. 9 de la mañana, 22 minutos en la República Argentina. Y vamos a repasar algunos títulos internacionales de esta mañana para empezar a despedirnos de este martes. En tus costas se quedan y me bajas de ella como símbolo de inocencia. Tus ángeles me rescatan de la miseria. Se enfrentan de la última a la primera. En principio actualizamos la cifra de muertos por terremotos en Venezuela. 6.125 es el número oficial que se dio a conocer en la jornada de hoy. 6.462 personas fueron rescatadas, mientras que son más de 60.000, casi 61.000, 60.992 personas las que tuvieron que ser atendidas en centros hospitalarios en Venezuela tras los terremotos registrados en julio pasado, el 24 de junio pasado. Según indica un informe oficial, se entregaron 287 viviendas hasta aquí y el plan contempla unas 4.000 en total hasta diciembre. El objetivo es entregar para el año que viene, para 2027, 10.000 viviendas en un plan urbanístico que ya está en marcha y contempla no solo viviendas, sino infraestructura escolar, deportiva, comercial y de esparcimiento, es decir, reconstruir ciudades básicamente tras este terremoto que se ha cobrado, según los números oficiales, más de 6.000 vidas en Venezuela. Aprovechando que estoy en la región, me voy hacia el centro de nuestra América, porque en Guatemala
la erupción del volcán Fuego ha hecho que se declarara la alerta naranja. 3.763 metros tiene este volcán que expulsó columnas de ceniza de 6 kilómetros de altura y flujos de lava que ya corren por sus laderas, por lo cual se ha declarado la alerta naranja y se monitorean los poblados cercanos para, en caso de ser necesario, evacuar. Respecto del problema o la crisis migratoria desatada en Ceuta, en este enclave español que se encuentra en territorio africano, un influencer protagonizó un incidente con un inmigrante en esa ciudad. Mientras estaba filmando contenido, un hombre los sorprendió y los corrió amenazándolos con apuñalarlos mientras fue filmado. Para que tengamos dimensión, hay cientos de miles de migrantes que han llegado a esa ciudad que tiene 80.000 habitantes nada más. Y obviamente generó una crisis migratoria de proporciones significativas que es parte de una historia de tensiones entre Argelia, Marruecos y España. De regreso al país africano, algunos marroquíes hablaron y se empezaron a conocer historias del por qué cruzaron masivamente hacia Ceuta. Relataron que padecen cansancio, hambre y hostilidad de los lugareños al llegar a Ceuta. Vinimos a progresar, no a que nos engañen. Pensé que construiría un futuro mejor allí, pero me sorprendí en Ceuta, contó un hombre llamado Brahim, que es panadero. Valga la paradoja de que es el día del panadero. Sobrevivió 3 días solamente con agua y contó que no pudo pagar los precios de los alimentos. Ceuta era como una prisión, no había nada que hacer, todo estaba cerrado, indicaron estos ciudadanos marroquíes y de otras nacionalidades que llegaron hasta Ceuta y que luego volvieron y contaron su experiencia en una situación que todavía continúa siendo motivo del debate entre las altas autoridades políticas, porque España sigue acusando al gobierno marroquí de Mohamed VI, del rey, ¿no? Porque es una monarquía, de haber infligido esta situación en detrimento de Argelia, que es el país con el que recientemente España rubricó un acuerdo comercial. Tanto Argelia como Marruecos históricamente luchan por ser los hegemones del norte africano, y por ser quienes encabecen la relación con Europa. En el caso de Argelia tiene ventaja porque tiene un gasoducto que pasa por allí que lleva justamente el gas a Europa, y que esta movida, digamos, migratoria fue infligida por el gobierno marroquí adrede para generar una crisis allí en España, la cual, digamos, fue efectiva si esto fuera así. Y por último tengo que contarte que continúan las discusiones en el marco de la Junta de Paz para el desarme de Gaza, digo, para retirarle las armas, porque Gaza ya está desarmada, ¿no? Básicamente, en términos estructurales. Señalan que hay reuniones constructivas para, básicamente, ponerle las condiciones a los que conduzcan lo que quede de la Franja de Gaza, instruirlos en los pasos a seguir para el desarme y que obedezcan tanto a Trump como a Netanyahu. Hablando de Trump, ya que lo menciono por último, dijo que esta semana y este intento de acuerdo que se está tratando de cerrar será la última oportunidad para Irán de firmar un acuerdo antes de la decapitación. Así lo dijo el presidente Trump, quien dijo que cree en lograr algo, pero
quiere dar todas las oportunidades posibles antes de la decapitación. Tranqui, Trump, en las declaraciones. Son las 9 de la mañana, 30 minutos en punto. Voy despidiéndome de esta propuesta que se llama Buenos Días Malvinas y que en las mañanas de Radio Nuevo Día se propone acompañarte y también, obviamente, informarte para tomar postura y tener presente la consigna de reivindicación y instar asimismo a nuestro consciente y a las autoridades a seguir luchando por la recuperación de las Malvinas, en este caso desde el lugar que nos toca. Mi nombre es Julián Quirós y es un placer y un honor, como cada mañana te digo, acompañarte de este lado. Nos reencontramos mañana después de las 7:30. Chau. Se quedan con Leandro Dolan y equipo en Arriba al Día. Los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enterás, tarde otra vez mi amor. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo sin